Cuando la escritura es levantada, diga conmigo, esta palabra viene del cielo y viene a mí. Amén. Aleluya. El libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Aleluya, aleluya. Vamos a escuchar con atención, con oídos que oyen, con corazón que entiende. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el médico Lucas, y Lucas anduvo con el apóstol Pablo y reunió toda la información correspondiente a la vida de la iglesia primitiva o la primera y los viajes apostólicos de Pablo. En este capítulo vamos a fijarnos en el versículo 16. El libro de los Hechos 17:16. De inmediato lo llevo al versículo clave. De inmediato lo pongo en la ciudad de Atenas. Vamos a leer. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Otra vez vamos a leer. Pablo. Mientras Pablo los esperaba, ¿a quién esperaba? A Silas y Timoteo. Eso dice el versículo 15. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, en Grecia, su espíritu se enardecía viendo la ciudad, toda Atenas, toda la ciudad entregada a la idolatría. Vamos a pensar en la realidad en la cual estamos y compartimos. Vamos a pensar en nuestra propia ciudad. A ese nivel debemos hacer la escala de ciudad a ciudad. Y vamos a traer las cosas de nuestra ciudad, la situación de nuestra ciudad. Puerto Vallarta entregada a la venta de drogas, las tienditas, los repartidores de drogas, etcétera. La ciudad entregada a la idolatría. Otra cosa, la ciudad entregada a la prostitución. La ciudad entregada a etcétera. Cuando leemos que la ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría, los llevo ahora a que miremos la situación desde el punto de vista espiritual. Quiere decir que el espíritu de idolatría dominaba toda la ciudad. Una palabra como idolatría es capaz de someter a toda una ciudad. Una palabra puede dominar toda una ciudad. Es decir, toda una ciudad puede estar dominada por una palabra. Toda una ciudad, sus casas, sus negocios, sus vecinos,
la estructura completa de la ciudad, sus delegaciones, agencias, rancherías y colonias puede estar bajo el poder de una palabra. En este caso, Pablo de inmediato en su espíritu reconoció al espíritu de idolatría sobre la ciudad. Ahora, aquí tenemos pues el cuadro de la situación de la ciudad. Y el Señor va a poner en usted y en cada uno de nosotros el cuadro espiritual de nuestra propia ciudad, aún nuestra delegación, sea el Pitillal, sea otra delegación o una agencia como Mojoneras o una colonia o una ranchería. Ahora debemos encontrar cuál es la palabra que el espíritu de idolatría trae a la ciudad. O sea, ¿qué está creyendo la ciudad entera al ser idólatra? Al vivir bajo la idolatría. La idolatría, el espíritu de idolatría tiene su propia doctrina. Entonces debemos encontrar en la Escritura qué conocían ellos, qué profesaban ellos, qué conocimiento era el que poseían, y a partir de allí desarrollaban una práctica. Bueno, el espíritu de idolatría es un espíritu de error, no es verdadero, no es de Dios, y nos vamos a dar cuenta por la palabra que esta ciudad está viviendo, una palabra de este espíritu. Vamos a ver en el versículo 24. Noten que el apóstol Pablo, allí en esa ciudad, en Atenas, se dio cuenta y de inmediato trajo esta palabra. Hechos 17:24 dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Estamos primero dándonos cuenta de la realidad que durante mucho tiempo esa ciudad llamada Atenas está sometida está viviendo cada habitante, inclusive es a nivel turístico o turismo. Dice la Escritura allí que los residentes eran idólatras y los extranjeros que llegaban allí a vivir también eran idólatras. Entonces, hay una dominación general para todo aquel que esté en Atenas y queda sometido bajo el poder de la idolatría. Pero cuando leemos idolatría en nuestra cultura mexicana, y nosotros como mexicanos y mexicanas entendemos de cierto modo esa palabra. Entendemos que se trata de costumbres, religiones, cosas hechas por las manos de artífices o artesanos. Puede ser religión oficial, religión de los padres. Entendemos de cierto modo, pero la idolatría, sea en Atenas o sea aquí, tiene este mensaje. Ella proclama que Dios habita en templos hechos de manos. Todo lo contrario a lo que Pablo declaró. Ahora, de inmediato vamos al punto detonante. ¿Qué se necesita para entrar en una ciudad que es idólatra? O que las drogas
están a la luz del día en su mercadeo, o que la prostitución, o una ciudad que tiene una vida nocturna de libertinaje, o donde todo se puede, o donde los extranjeros pueden hacer aquí en Vallarta lo que en su país no pueden hacer, o la fama que tenga Puerto Vallarta por sus desfiles, por sus exhibiciones, por esto o aquello. ¿Cómo le hacemos o cuál es la solución para alcanzar nuestra ciudad? Y el apóstol Pablo es el ejemplo. Sea que la ciudad sea idólatra o esté bajo la prostitución o bajo las drogas o bajo carteles de la droga, Pablo nos dice: invadan la ciudad de predicadores. Y aquí está ese hombrecillo, Pablo, caminando y siendo llevado como un recorrido por los mismos de la ciudad, donde lo van a llevar hasta el centro, a mostrarle los altares, los nichos, los monumentos, todas las obras creadas, revestidas en oro, en plata, en madera preciosa, en piedras preciosas, con los nombres de los dioses que tienen que ver con los residentes y los dioses de los extranjeros allí, los altares. Toda ciudad, comenzando por Atenas o Puerto Vallarta, bajo cualquier yugo o dominación, a nivel espiritual, a nivel demoníaca, lo primero es enviarle predicadores de la palabra, como lo hizo Pablo. Pablo dice que, ve el versículo 16, Pablo llegó primero a Atenas, pero esperaba a su equipo de trabajo, a su equipo apostólico. Dice el versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible que pudiesen, salieron. Pablo estaba esperando a Silas y Timoteo. Vamos a seguir el orden de esta historia. Entonces dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo comenzó a meterse. Ahí está la figura de un predicador, Eso es lo que necesita movilizar la iglesia hoy en día, y este mensaje es para desafiarte a ti. Uno puede andar por las colonias de la ciudad. El día de ayer anduve por Playa Grande buscando un lugar, pero hice un rodeo grande, llegué hasta el Panteón. Y sabes exactamente lo que Pablo sentía en su espíritu. Aquí falta una iglesia, aquí falta que haya presencia de Dios. Entonces, Pablo comenzó a meterse. Lo primero es enviar predicadores, personas como tú y como yo. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Predicadores que hablen. Predicadores que hablen. De eso se trata. Y otros, parece que es predicador. ¿Qué es lo que Puerto Vallarta necesita? Bueno, Puerto Vallarta no nos va a decir qué necesita, No nos va a decir qué necesita. Nosotros vamos a abrir la Escritura y la Escritura nos va a movilizar y lo está haciendo. Todos debemos predicar en las calles, en las agencias, en las delegaciones, en las rancherías y colonias de nuestro municipio de Puerto Vallarta. Meternos y vamos a darnos cuenta qué es lo que domina allí, qué es lo que domina. Lugares en donde puedes sentir que
la mayoría están enfermos de lo mismo, o núcleos de drogadicción, o núcleos de alcoholismo, o núcleos de madres solteras, o núcleos en donde la prostitución allí está operando. Entonces la gente comenzó a decir de Pablo, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y voy a enfatizar lo que dice el versículo 18. Ya estamos en el momento de la acción de Pablo en medio de ese espíritu de idolatría dominando toda la ciudad. ¿Cuál es el mensaje al que el espíritu de idolatría no resiste? ¿Cuál es el mensaje al que el espíritu de prostitución no resiste? ¿Cuál es el mensaje que la drogadicción, el alcoholismo no resistirá? Es el mismo que Pablo trajo a la ciudad de Atenas, que estaba bajo el espíritu de idolatría. Es el mensaje del evangelio de Jesús, pero ¿qué de Jesús? Su resurrección. Ese mensaje de la resurrección de Cristo comenzó a quebrantar el poder del espíritu de idolatría. Listos, porque no es un asunto misterioso o es un asunto para unos cuantos saber qué debo decir si está pasando esto, qué debo decir si está pasando esto otro, ¿no? Todo predicador debe llevar el mismo evangelio. Todo predicador, usted es predicador, debe llevar el mismo evangelio que Pablo predicaba, el mismo evangelio que se le dio a esta ciudad. La idolatría es una de las primeras fuerzas demoníacas en los que puede caer toda una ciudad. Es muy sencillo estar dominado por la idolatría. Pablo comenzó a hablar en el versículo 22 y les dijo, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Religiosos? Les habló conforme al sentido que había en los corazones de los idólatras, porque un religioso está buscando algo para él, encontrarse con algo que esté identificado, algo que sea divino o de la deidad, algo religioso. Miren las artimañas de la idolatría. Ahora vamos a ver el evangelio que trajo Pablo allí. En el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. A ver. Pablo está declarando un mensaje que es opuesto a lo que los atenienses creen. Los atenienses creen que Dios habita en esos templecillos de oro y de plata, en esos nichos y en esos altares. Los atenienses creen que ellos están en contacto con alguna deidad porque cargan un dije o un crucifijo o una piedra o un ojo de esto o de aquello o una madera tallada. Quiero proclamar el evangelio. Dios no habita en templos hechos por manos
humanas. Y que todo oído oiga y entienda. Dios no habita, aunque la idolatría diga lo contrario, el Evangelio dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Aunque la religión sea un negocio, porque dice que si haces un templo y haces un nicho y elevas un altar y edificas en una esquina y eso se eleva a nivel turístico, puede estar muy bonito y puede atraer recursos, pero no se vale decir que Dios habita allí. Es muy importante esto que Pablo está diciendo. Es muy importante. Ahora, el Evangelio es como una bomba, truena. Nuestro país, nuestra república tiene pueblos mágicos. Es nombre conocido, esa categoría de nuestros pueblos. Nuestra república tiene pueblos que son altamente religiosos, altamente turísticos, pero declaremos la verdad y que sea publicada. No se vale decir que Dios habita en templos hechos por manos humanas. Déjele lo mágico, que siga siendo mágico, o déjele lo limpio, etc. Vean qué palabra específica trajo Pablo a esa ciudad cosmopolita, muy rica en comercio, muy rica en divisas, muy rica en población. Pero lo primero que dijo Pablo es: atenienses, religiosos, varones, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿dónde habita Dios? Surge otra pregunta. Entonces, sucede que en el versículo 23, Pablo expuso esto: porque pasando y mirando por vuestros santuarios. A ver, yo espero que estas palabras, así en esta versión Reina Valera, sean palabras modernas para nuestros días. Santuarios. Un santuario. Algo esplendoroso. Algo en donde allí hay un nombre, un objeto, hay algo allí, inclusive tiene sacerdotes o tiene esto y aquello, según si nos referimos a la época en Atenas. Santuarios, lugares sagrados. Pero vea lo que dice Pablo: hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Altares para todos los dioses, para todas las personas, y que cada persona encuentre su Dios, y que cada persona le rinda culto a su Dios, y por si acaso queda un Dios, le ponemos al Dios no conocido. Entonces, ese Dios debemos saber si es como los demás dioses, si puede ser puesto en oro o plata o en figura que salga de la imaginación de un artífice. Y Pablo, el predicador, eso es lo que la Escritura ahorita da la orden: predicadores, a la carga. Aleluya. Alguien diga amén, por favor. Amén. Predicadores. ¿Cuál es el mensaje? La resurrección, hermanos. La resurrección de Cristo. ¿Pero por causa de qué? No se trata de entenderlo intelectualmente. No. No quiera usted que las cosas estén cuadradas en su mente.
Lea la Escritura, crea, porque ahí está la forma para actuar en nuestra ciudad para cada uno de nosotros. El texto dice que Pablo identificó en su espíritu al espíritu de la ciudad. ¿Cuántos de ustedes están en capacidad espiritual como lo estaba Pablo? El espíritu de Pablo discernió qué espíritu estaba sobre toda la ciudad. El espíritu dominante, idolatría. El siguiente espíritu, religiosidad. Pablo dijo, vosotros sois muy religiosos y eso lo veo. Si usted pudiese imaginar por la narrativa de la Escritura el clima de la ciudad a nivel comercio, a nivel turismo, a nivel bancos, hermanos, la ciudad se veía cómoda, bien para vivir, pero a nivel espiritual la ciudad estaba bajo la idolatría. Vámonos a vivir a la ciudad de la eterna primavera, o la ciudad de las muchas flores, o la ciudad, eso es a nivel natural. Pero ¿cuántos de ustedes están en capacidad espiritual de ver qué domina una ciudad? Vámonos a la playa. Gracias a Dios por la playa, el mar. Pero Puerto Vallarta, por su estructura social, por su organización política, etcétera, todas sus autoridades, los predicadores que somos nosotros, los creyentes, la iglesia, tiene una visión mucho más amplia que a nivel turístico o a nivel comercio o a nivel político. Eso es lo primero que se mueve en ti y te da información, el Espíritu de Dios a tu espíritu. ¿Con qué mensaje voy a influir? Influir, ¿con cuál mensaje? ¿Con cuál mensaje? ¿Acaso será el mensaje, ya me voy de aquí porque aquí no me hacen caso? ¿O ya me voy de aquí porque aquí todos son idólatras? No. Pablo caminó directo hacia los altares, directo hacia las plazas, directo hacia los lugares públicos, y entonces dijo, varones atenienses, la resurrección de Cristo. Ese es el mensaje que Pablo traía. Ese es el mensaje. Sea espíritu de idolatría, o de esto, o de aquello, o de esto otro, o dos o tres, la resurrección de Cristo es lo que libertará a los idólatras. Aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Esto no tiene nada que ver por mera coincidencia de que ya se acercan las fiestas decembrinas o el 12 de diciembre. No, esta es la palabra que llega para nosotros hoy. Démonos cuenta que hay ciudades enteras bajo la dominación de un espíritu. Eso es real. Eso, y la ciudad parece que está en calma. Los informes de gobierno dicen, acabamos de comprar patrullas nuevas para su seguridad. Los reportes, los informes de gobierno, el primero, el segundo o el tercero, o cualquier caso, dicen, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Pero en ningún reporte sale. Bueno, les quiero decir que la ciudad de Puerto Vallarta está dominada por la idolatría. No. O la prostitución, o esto o aquello,
o los símbolos de esto o los símbolos de aquello. Hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Opciones. Hagamos un desfile, hagamos un concierto, esto, aquello. Muchas ideas se nos han ocurrido y las hemos compartido. Hermanos, vean a Pablo. La primera acción es que Pablo entró y entró como predicador. La gente comenzó a decir que él es de los que sí hablan. O sea que este Pablo no es un turista. Oh, pastor, ¿de dónde nos visita? No, pues yo vengo de Pachuca. Muy bien, me hospedé en el Sheraton. Muy bien, qué bueno. ¿Ya? ¿Turismo religioso? ¿Ya? Pero ¿dónde está aquel Pablo que se mete y su espíritu se enardece? Ahí está. Cuando Pablo conoce espiritualmente el estado espiritual de la ciudad. Bueno, el versículo 24, hermanos, es clave para identificar el poder del evangelio predicado en una ciudad. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. A ver, aquí tenemos una situación muy interesante porque en YouTube hay videos en donde supuestos creyentes cristianos entran a los templos donde hay imágenes y las destruyen o hacen escándalos. Vamos a ver si Pablo hizo eso. Vamos a ver si Pablo era así. No, hermanos, no era así. Que sus manos no destruyan lo ajeno. ¿Me escuchó bien? Porque lo pueden meter a la cárcel. Deje que la palabra obre, no sus manos. Usted manténgase bajo su dominio propio. Dice Pablo que él habló, y eso, hermanos, esa palabra cimbró los corazones. Y luego dice, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjense la referencia, Él es, no los demás. Él es Dios, no los demás. No el de oro, no el de plata, no el de un hombre de un planeta, no el de un dios griego, etc. Ahora vamos al versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Buscar a Dios. Ahora, aquí tenemos la primera acción que se le demanda al hombre. Buscar a Dios solamente es posible si Dios ya buscó al hombre, si no es imposible. Vamos a entender eso. La Escritura dice que en boca de Pablo dijo, busquen a Dios, pero eso solo es posible si Dios ya buscó al hombre. ¿Saben? Dios ya buscó al hombre. Dios ya se hizo hombre. Ahora el hombre puede buscar a Dios. Muy bien, esa frase vamos a subrayarla. Esta frase es muy valiosa para entender, no solo con la mente, sino con el corazón, una palabra. Esa frase es la
es la frase clave para entender la palabra arrepentimiento. Muy bien, tomamos esa frase que es buscar a Dios. Eso es parte del arrepentimiento. Continuamos. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar, Atenas y Puerto Vallarta, que se arrepientan. Esa palabra está funcionando allí porque es la palabra a la cual se le abrió lugar para que ese sea el mensaje. Manda que se arrepientan. ¿Pero qué es arrepentimiento? Muy bien, esta palabra es descriptiva. Los atenienses van en pos de la idolatría. La idolatría es su vida o su camino. Llega Pablo y les predica la vida eterna y les dice, Dios manda que se arrepientan. Para que esa palabra esté allí funcionando, tiene que haber dos puntos de referencia, el camino antiguo y el camino nuevo, y la palabra arrepentimiento en el centro. Arrepentimiento es dejar la senda actual, hacer un viraje de 180 grados y dirigirme a Dios o hacia Él. Entonces, eso es arrepentimiento. Por ello les pedí subrayar la frase buscar a Dios. Buscar a Dios. Vean, hay que tener mucho cuidado con el texto. No se trata de buscar a Dios en la idolatría, como buscar a Dios en la brujería, o buscar a Dios en las drogas, o buscar a Dios en la prostitución. ¿Ven cómo estoy usando todos los casos? O buscar a Dios en el narcotráfico. No. Arrepentimiento, esa palabra está declarada cual mandato, no de Pablo, sino de Dios. Pablo entregó el mandato. Arrepentimiento es que voy en una dirección, ceso de ir, renuncio a todo ello, porque lo puedo hacer, así como lo tomé, renuncio y me vuelvo hacia Dios. Y solo se puede hacer eso si Dios está cerca de mí, cercano a mí. Y Pablo dijo, sí está cercano. Porque Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Manda a todos los hombres. En todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿cómo van a quedar los arrepentidos? Los arrepentidos van a quedar convertidos. Así van a quedar. Los arrepentidos, las arrepentidas van a quedar convertidas. Dejan de ser lo que eran. Aleluya, esa es una gracia de Dios. Él haciendo la obra de regeneración, nueva genética,
nueva constitución, nuevo hombre, nueva mujer en Cristo Jesús. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es aquel varón? El Señor Jesús. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez el factor resurrección. Con ese mensaje Pablo abre y con ese mensaje Pablo cierra. Vamos a un compare del versículo 31, por favor. Aleluya. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. ¿Cuántos se sienten cómodos con esa declaración? Ay, Dios será justo conmigo. Pues yo, de que me acuerdo, la última vez que saqué carta de no antecedentes penales, salí limpio. También con el doctor salí limpio. Y también con el laboratorio salí limpio. O salí limpia. En Facebook estoy limpio. En esto estoy limpio. Pues estoy limpio. Jesús el justo es el único que justifica. Si estás fuera de Jesús, no estás justificado. No es qué practicas o qué no practicas en comparación con los demás. Alguien puede decir, pues mis prácticas son de respiración, mis prácticas son de buena alimentación, yo camino, no uso carro, uso bicicleta, etc. No. Todo aquel que está en Cristo Jesús, porque Dios allí está diciendo que el juez es ese hombre. ¿Cuántos se la llevan bien con ese hombre, con ese juez? Ese juez, ese hombre no acepta que un ser humano diga que Dios está allí y lo apunte con el dedo. En un nicho, en un altar, en un crucifijo, en una cueva, en un tronco de árbol. Ese hombre y juez dice, yo soy Dios. Jesús de Nazaret, resucitado. Por eso la resurrección es de Él. Y Él es el poderoso de la resurrección. Pues a ese hombre Dios lo eligió para que sea juez. Aleluya. Cuidado. ¿Qué más dice? Dice, dando fe, y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. ¿Saben? Si Jesús no hubiera resucitado, nada es cierto para creerse o real para practicarse. Pero hermanos, por eso todo mundo debe predicar el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ese es el qué de Jesús. Aunque tu ciudad sea idólatra, aunque tu pueblo sea idólatra. Ese es el mensaje espiritual que los corazones, que convertirá los corazones. Aleluya. Vamos a otro compare allí en el versículo 31, porque quiero que vean cómo Pablo finalizó con la resurrección. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Otra versión. Ya que ha fijado un día en el que habrá de juzgar al mundo entero según justicia por medio de un hombre a quien ha designado. A ver, hay una frase que debemos entender. Según justicia, súbele poquito por favor.
según justicia por medio de un hombre. A ver, vamos a entender eso. Sombréalo, por favor. Según justicia por medio de un hombre. Todo aquel que no tiene la justicia de Dios que es en Cristo Jesús no puede entrar al cielo. Vean, según justicia por medio de este hombre. Si no tenemos la justicia de ese hombre, no podemos entrar al cielo. Eso es lo que va a juzgar. ¿Cómo obtenemos la justicia de ese hombre? Creyendo en él. Eso es lo que Pablo vino a predicar. Y eso es lo que todos predicamos para salvación de todos, de toda una ciudad. Esto es tremendo. No es saber de Jesús. Y algo más, a ver, déjenme ver de qué me puedo valer. Bueno, se trataba de traer a un menor, a un niño de unos 3 años. Si yo estoy cerca de Dios, no soy salvo. Para ser salvo, la declaración es: yo estoy en Dios, no cerca de Dios. Yo debo estar en Cristo, no cerca de Cristo. El conocimiento que tú tengas de Cristo te puede acercar a Cristo, pero no te pone en Cristo. Por eso muchos se sienten muy cómodos con su intelecto y la librería virtual que tienen en la mente. Ese conocimiento sí te puede dar o llevar experiencias inducidas por el poder del conocimiento que tienes, pero no te ponen en Cristo. Cuando llegues delante de ese juez sabe identificar a los que son suyos, porque solamente aquel que tiene la imagen de Jesús es el que puede entrar a donde está Jesús. Y esa imagen es la justicia de Él. Ahí lo declara bien, perfecto, el predicador Pablo. Dios designó a Cristo Jesús, a nadie más, para que Él sea el juez, y todo aquel que tenga su justicia, entra. Amén. A quien ha designado y por quien ha dado a todos garantía al resucitarlo de entre los muertos. La garantía es la resurrección. La garantía. Amén. Aleluya. Fíjese el final. Ya estamos en el final. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, tronó la bomba. Unos se burlaban. ¿Ves? Y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, dejaron la idolatría. Hubo arrepentimiento, hubo conversión a Dios. Ya no están cerca de Dios, ahora están en Cristo. En Cristo. Todo aquel que anda rodeándole a la puerta que es Cristo, está todavía fuera del redil. Aleluya, así de sencillo y el lenguaje figurado. Entonces, algunos creyeron, y esta parte es muy interesante. Los que creyeron, fíjense el impulso de la fe en el creyente, juntándose con él. Eso va con la fe.
¿Quién te predicó? Pablo. ¿Qué sientes? Ir con Pablo a que me edifique más, me adoctrine, me establezca en la fe. Ya me siento separado, pero vivo en Atenas, pero ya no soy idólatra. Vivo en Puerto Vallarta, pero ya no soy. Pero ya no soy. Entonces, ¿ahora con quién me junto? Me junto con los que están en Cristo. Vean el versículo 4, el versículo 4, estamos en Tesalónica y sucedió exactamente lo mismo, porque es un patrón. Los que creen, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Una de las preguntas que mi persona, un servidor, hace, como hoy mientras venía manejando acá, entró una llamada de otro municipio, de aquí de Nayarit, del estado vecino de Nayarit, y él me comenzó a decir su situación, y yo le dije, hermano, es domingo, ¿vas a ir a la iglesia? Y ahí es donde reculó, ¿verdad? Esa pregunta no es que sea propia del oficio pastoral o de mi persona, no, hermanos. Dice allí que los que creyeron se juntan con. Pablo predicó en Tesalónica, ahí es Tesalónica, y pasó eso. Luego predicó en Atenas, en el versículo 34. Mas algunos creyeron, ¿y qué pasó con ellos? Se juntaron con Pablo y Silas. Y bueno, yo le pedí que fuera. Me lloró por teléfono, me agradeció que lo escuché. Y era un hombre llorando por teléfono y me agradeció que lo escuché. Imagínense yo manejando y pensando en el sermón de hoy para ustedes y oyendo los problemas de la gente. Pero llego a preguntas incisivas. ¿Vas a reunirte hoy? No, pues es que si voy me siento mal. No pasas por cristiano así, no pasas por creyente. No pasas por creyente. Nota esto, mas algunos creyeron, dejaron de ser idólatras, siguieron viviendo en Atenas, pero ya no estaban bajo el dominio del poder de la idolatría. Así será, no estarás bajo el dominio de la prostitución o de las drogas o de esto y de aquello, toda cosa dominante que esté sobre una ciudad, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio. Dionisio pudo haber sido uno de los plateros que hacían los templos o de los que tenían allí un lugar, etcétera, alguien que ganaba dinero. El Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Esto fue el fruto. Amén. La resurrección es poderosa. Vamos a predicarla. Somos predicadores tú y yo, donde quiera que andemos. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra vino y viene a nosotros con todo poder y autoridad y unción.
En este momento, Señor, tu palabra está operativa, trabajando, penetrando, dividiendo y cortando todo asunto que no pertenece a nosotros. Señor, nos estás limpiando con tu palabra. Nos estás llevando, Señor, a tomar decisiones. Señor, es por tu palabra y por la acción de tu Espíritu que podemos decir, estoy buscando a Dios. Alguien debe decirlo, estoy buscando a Dios. Aleluya. Sí, Señor, como lo que Pablo lo dijo, busquen a Dios, Señor, y así comienza el arrepentimiento. En el nombre de Jesús, Señor, fruto hay de esta palabra, fruto para vida eterna, fruto de arrepentimiento, fruto, Señor, en donde hay quienes van a renunciar a ciertas prácticas o a ciertas cosas en las cuales ellos estaban esclavizados, porque hoy llegó el poder de la resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, aceptamos tu justicia. Dejamos, Señor, todo aquello que habíamos tomado para ponernos, toda obra humana, toda obra de conocimiento, toda cosa que trajimos a nuestra vida y a nuestra mente como un abono para nuestra paz o nuestra justicia, pero Señor, hoy desechamos todo ello, porque es como trapo de inmundicia. Aceptamos la justicia de Cristo, el resucitado, Señor, y también yo espero ese fruto que es a todos aquellos que hoy añades a esta iglesia, así como en Tesalónica los que creyeron, siguieron o se juntaron con Pablo, así en Atenas los que creyeron, se juntaron con Pablo y Silas. Así, Señor, que tú afirmes los corazones, quienes llegaron sintiendo que estaban cerca de Dios, aquí ellos te aceptan y tú los pones en Cristo Jesús. Y aquellos que llegaron sintiendo que estaban lejos de Dios, tú los recibes. Señor, todos esos frutos hoy, Señor, están en medio de nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.